Ok, ahora sí, pues buenas noches. El día de hoy vamos a revisar las unidades de concentración, pero para fase líquida. Entonces, primero que nada, quisiera decirles que el, el curso de absorción es el que está teniendo más apogeo. Entonces, estoy teniendo mucha gente queriendo recibir información. Entonces, espero yo tener al menos unos 10 al finalizar la semana para que podamos ya ahora sí establecer la clase presencial. Déjenme decirles otra cosa. En dado caso, los horarios no fueran favorables para muchos de ustedes, podría yo cambiar la clase para que sea en línea. Eso entonces querrá decir que en vez de 2 clases en línea ya tendríamos 3. Claro, esto a votación, porque no me gustaría que 2 sí pudieran a la clase presencial, los otros 8 no, pues como que estaríamos perdiendo un poco el ritmo. Entonces, si en dado caso los otros 8 que no pudieran, se les ajustara más la clase en línea, pues yo la verdad preferiría que estuvieran más en la clase en línea que solamente algunos en la clase presencial. Repito, em, es nada más checar hasta la siguiente semana a ver cuántas personas más van a poder entrar. El día de hoy, déjenme, pongo el archivo que vamos a utilizar y ahorita se los pongo en la pantalla. Ok. Ujú. Voy entonces a compartir la pantalla y ustedes me dicen si ya se ve. Ok, ¿ya se ve? Sí. Ok, miren, aquí tengo yo todas las cuestiones hablando de la fase líquida. El día de ayer, perdón, el día de antier hablamos de la fase gaseosa. En este caso estamos hablando de la fase líquida. Para iniciar nosotros, casi todas las unidades de concentración que se vieron en la clase pasada son las que necesitaremos para poder trabajar con los líquidos. Casi todas. ¿Cuál es la única que no? Pues la presión parcial. En un líquido no vamos a calcular presiones parciales. Eso que quede bien claro. Otra de las cosas que cambia es la forma de calcular la concentración total molar. Si ustedes prestan atención, déjenme voy por mi puntero. Si ustedes prestan atención en esta ecuación, nos dice que la concentración total de un líquido, eso quiere decir estas dos letritas, la T la tiene como un subíndice y la L la tiene como un supraíndice para indicarnos que es una concentración total de un líquido. ¿En qué unidades se va a dar? Esta siempre se va a dar en unidades de kilomol por metro cúbico. Como yo les decía en la clase pasada, muchos de ustedes están familiarizados con esas unidades porque trabajaron con el concepto de molaridad. Solamente que allá trabajan en mol por litro. ¿Cómo lo vamos a calcular en los líquidos si no va a ser igual que en los gases? Pues se hará mediante la utilización de la densidad que nos den como dato y esta la vamos a dividir entre el peso molecular total de la mezcla. ¿Siempre va a ser así? Sí, siempre va a ser así. Los pesos moleculares promedio se calculan de la misma manera. Aquí también estamos utilizando la relación molar. También vemos
la relación peso, también la fracción peso, el por ciento mol, el por ciento peso. Vemos las partes por millón, tanto en mol como en peso, y se calculan prácticamente igual. Lo único que cambia es la literal, que en este caso es la letra X. Minúscula para fracciones, mayúscula para relaciones. Entonces, aquí miren, la única ecuación que deberían ustedes prestarle atención es esta. Si se dan cuenta, aquí yo calculo la concentración total del gas, pero lo hago con la ecuación de los gases ideales. Recuerden que nosotros sabemos que la ecuación de los gases ideales me dice PV es igual a nRT. Entonces, ¿qué dijimos que unidades tiene este? Pues tiene unidades de kilomol por metro cúbico. Entonces, quiere decir que los kilomoles los va a dar N y sobre metro cúbico lo consigo dividiendo entre el volumen. Esto me va a dar a la ecuación presión sobre RT. Entonces, la N sobre B va a ser igual a la concentración, en este caso, de un gas, y esta es la total. Así tal cual. Es la manera en la que vamos a trabajar. Y, pues, ustedes se dieron cuenta, en el problema pasado no lo llegamos a utilizar, la verdad, nos fuimos de rápido, pero aquí les voy a poner que la R más utilizada en estos problemas siempre va a ser la de 0.08205. ¿Con qué unidades me van a preguntar ustedes? Pues con las unidades de ATM por metro cúbico sobre kilomol Kelvin. Esas van a ser las unidades. Ustedes esta R la han visto mucho como ATM litro sobre mol Kelvin, pero pues ustedes se están dando una idea de que aquí pues prácticamente el cambio de unidades se puede simplificar y pues ATM litro sobre mol Kelvin es lo mismo que ATM por metro cúbico sobre kilomol Kelvin. De ahí en fuera, pues todo lo demás lo llegamos a ver. Nosotros el día de hoy vamos a resolver un problema, ¿vale? Es este. ¿Alguien me puede ayudar a darle lectura, por favor? Se tiene una mezcla en fase líquida compuesta por agua, ácido sulfúrico y ácido sulfídrico. El último ácido debe considerarse como el componente A. El inerte líquido está constituido por el 1% peso de ácido sulfúrico. El resto es agua. El sistema se encuentra a una temperatura de 25 grados Celsius y 1.2 atmósferas. Calcular. Fracción mol. A, fracción mol. B, por ciento peso. C, relación mol. D, relación peso. E, partes por millón en mol. F, partes por millón en peso. G, kilogramos de A por cada 100 kilogramos de LS. Ok, muchísimas gracias. Bien, aquí está la otra parte, por favor. Inciso H, peso molecular del inerte. I, peso molecular de la mezcla total. G, concentración total de líquido en mol. Gs igual a 0.98. Si la concentración del ácido sulfídrico es de XA testada de 0.2. Ok, muchísimas gracias. Ahí ya tenemos todos los datos de este problema. Es todo lo que nosotros necesitamos. Entonces vamos a regresar a la primera parte. Vamos a revisar que nos está diciendo que el último ácido debe considerarse como el componente A. En este nos dice que pues esa mezcla está constituida por agua, ácido sulfúrico y ácido sulfurídrico, que este es nuestro componente A. Nos dice que el inerte líquido está constituido por el 1% peso de ácido sulfúrico. Aquí va uno de los trucos más favoritos de mis cursos, y es que si nosotros sumamos los porcentajes
de los porcentajes que me den y yo estoy sumando todos, me da un 100%, quiere decir que me dan la fracción de cada componente en la mezcla total. Regresémonos al problema que hicimos nosotros en la clase pasada. Nosotros teníamos porcentajes de cada uno de los componentes, ¿sí? Teníamos el porcentaje de todos los componentes. Y para poder calcular el peso molecular, el peso molecular del inerte, tuvimos que hacerlo mediante la utilización de álgebra. En este caso, nosotros tenemos que vamos a trabajar con una fracción peso de ácido sulfurhídrico de 0.2. Eso quiere decir que es el 20% de la mezcla total. Hablando en peso. Eso quiere decir que el otro 80% tiene que estar constituido en agua y ácido sulfúrico. Solamente que esta parte del texto que dice el inerte líquido está constituido por el 1% peso de ácido sulfúrico, lo que me está diciendo este dato es que nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos a nuestro componente A, que va a ser nuestro ácido sulfúrico. ¿Se acuerdan de la fórmula? Es H2S, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Ok. Eso es a lo que nosotros nos compete calcular. Ok. Y nos dice que el componente inerte está constituido por ácido sulfúrico y agua. Entonces, ¿cómo quedamos que siempre le vamos a llamar a los inertes? ¿Con qué literal? Con S, ya sea Ujú, GS o LS, ¿no? ujú. Y este, pues, es líquido, entonces este es LS, ¿sí? Sin embargo, ahorita no hace falta que pongamos la L, pero sí, es cierto. Tenemos que indicar si es inerte líquido o inerte gaseoso. Para nosotros todo esto es S. Y lo que me están diciendo es que el 1% de esta S es de ácido sulfúrico. Eso quiere decir, aquí yo tengo 20% en peso. Y todo esto del inerte es igual al 80%. Pero de ese 80%, el 1% es de ácido sulfúrico. Pero eso no quiere decir que entonces el otro 79 sea de agua. Eso no quiere decir. No. Quiere decir que si el 1% es de ácido sulfúrico, el otro 99% del 80 es de agua. O sea, ustedes no tendrían que restar, sino multiplicarlo. Para poder conocer este de acá, pues nosotros diremos, de ese 20% nosotros tenemos aquí el 80, eso quiere decir que aquí tenemos el 0.01 multiplicándolo por 0.8. Eso es lo que vamos a obtener. Y del agua, pues es el 0.99 de 0.8. ¿Queda entendido? Sí. O sea, el 80% es todo el inerte y me lo están poniendo como una mezcla independiente. Es como si a ustedes ya les dieran una mezcla preparada en la cual ustedes no saben cuáles son los componentes que contiene. Solamente les dice uno solo y su por ciento. Y luego esa mezcla que ustedes tienen, le agregan ahora su componente A. Es tal cual. Si nos vamos al problema pasado, lo que ustedes tenían era, agrego el componente A, luego el componente B y luego el componente C. Esa es una mezcla preparada por ustedes paso a paso. Sin embargo, en este tipo de problemas, lo que hacemos es primero preparar al inerte, o sea, una mezcla de agua con ácido sulfúrico, y una vez que yo ya tenga a ese inerte,
Ahora le agrego mi componente A. Ustedes dirían, ¿son 3 componentes? Sí, pero para todos los problemas que nosotros hacemos de absorción y desorción, siempre debemos hablar de 2, solamente 2, los cuales van a ser mi componente A y lo demás, que lo consideraremos como inerte. Es que el inerte está constituido por 4 componentes, es que el inerte tiene 5 componentes, es que el inerte son 2 componentes, eso no me interesa. Realmente no me interesa cuántas sustancias sean el componente inerte. Lo que a mí me interesa es reducir todo a 2 componentes. Es lo único que a mí me interesa. Una vez dicho eso, vamos a empezar con el problema. Eh, yo eh, ya lo tengo aquí resuelto, pero no se preocupen, nosotros lo vamos a ir haciendo paso a paso. Ok, bueno, pues hoy es miércoles, entonces yo creo que muchos, algunos todavía no, pero muchos ya tuvieron al menos su primera clase de absorción. Entonces, quiero pensar que todos los maestros también empezaron con esto, ¿verdad? Cambio de unidades de concentración, o si fueron, o se fueron directo a explicarles balance. ¿Cuál fue su experiencia en su primera clase? Pues creo que siempre empiezan por concentración, ¿no? Sí, porque, bueno, no sé cómo estén de tiempo los maestros, pero por eso lo pregunto. Precisamente porque ya ven que después del paro se reduce mucho el tiempo, entonces esperemos que no haya ningún problema. Ok, vamos a empezar nosotros entonces. Vamos a poner que nuestro componente A es el ácido sulfúrico. Vamos a poner que nuestro siguiente componente es el ácido sulfúrico y que también tenemos agua. Estos dos componentes son nuestro inerte. Ok, entonces, a nosotros nos dan un dato muy importante en el problema. El problema nos dice que tenemos el 1%, ¿vale? Nos dice que tenemos el 1% de ácido sulfúrico en el inerte. Pero aquí lo que nosotros debemos checar es que me la dan en por ciento peso, ¿sí? Nos dan el 1% en peso. Recuerden que para poder calcular pesos moleculares, nosotros no podemos utilizar las fracciones peso. Forzosamente necesitamos las fracciones mol. Eso es muy importante. Requerimos, porque no hay otra manera, requerimos de utilizar las ecuaciones que ustedes ya saben de cajón para poder pasar de fracción peso a fracción mol. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a establecer que vamos a calcular una fracción y esta tendrá que ser del ácido sulfúrico. Bien, vamos a calcularla. Recuerden, esta ecuación ustedes ya la traen desde hace mucho. No es nueva para ustedes. En la cual nosotros lo único que requerimos es tomar la que nosotros vamos a cambiar y dividirla entre todas las demás, que la, todos los demás componentes que forman a la mezcla. Ok, entonces, fíjense bien lo que vamos a hacer nosotros.
Vamos a decir, tenemos dos componentes como inertes, que es el agua y el ácido sulfúrico. Nos dicen que nosotros tenemos el 0.01 en fracción peso. ¿Todos de acuerdo? Lo único que hice fue dividirlo entre 100. ¿Sí o no? Sí. Y este número lo voy a dividir entre su peso molecular. Esa es la manera para poder hacer este cálculo. Entonces, su peso molecular del ácido sulfúrico, ¿cuánto es? Es 98. Ok. Y pues de este lado ponemos 1 menos 0.01. ¿Podemos poner 0.99? Claro. Sin embargo, si nosotros lo ponemos así, no hay ningún problema. Se sobreentiende que la resta me va a dar 0.99. Y esto lo divido entre el peso molecular que tiene el agua. Su peso molecular es de 18. Esa es la mezcla total. Y esto va a estar dividiendo al componente al que yo quiero cambiar. Y aquí, pues, es el ácido sulfúrico. Aquí ponemos entonces 0.01 dividiendo entre el peso molecular de 98. Y así es como nosotros de fracción peso vamos a pasarlo a fracción mol. ¿Cuánto nos va a dar esto? Nos da de 0.00185. ¿Ok? Y aquí vamos a ponerle las unidades. ¿Qué unidades tiene este? Tiene las unidades de kilomol de ácido sulfúrico por kilomol de LS. Y ustedes me van a decir, ¿no quedamos que todo lo que esté dividiendo entre LS es una relación? No, porque aquí estamos refiriéndonos a LS como una mezcla independiente. Vamos a decir que todavía no le agregamos A. Entonces, estamos dividiendo un poco entre el todo, ¿sí? Kilomol de ácido sulfúrico, que es uno de los componentes que forman al inerte, dividiendo entre el todo, y en este caso el todo es el inerte. Esas son las unidades que le deberían de corresponder a esta fracción que acabamos de calcular. Sin embargo, para no confundirlos, la verdad es que yo, por lo regular, no sugiero que le pongan unidades. Solo que lo calculen, pero que no le pongan unidades, para que así no se me confundan. A todo lo demás, que ustedes le presten atención y le pongan las unidades, querrá decir que son parte de todo el problema. Pero en este caso, si ustedes no le ponen unidades a este, no hay ningún problema porque después este dato se va a poder desechar. Lo único que hicimos es tomar el dato que nos daba el problema de fracción, bueno, nos dan por ciento peso y luego pasarlo a fracción peso. Y de ahí poder transformarlo a fracción mol, solamente hacemos ese paso para poder calcular el peso molecular del inerte. Una vez teniendo este dato, vamos a ello y vamos a poner que vamos a calcular el peso molecular del inerte líquido. Ok, entonces vamos a empezar con el componente del cual ya sabemos su fracción. ¿Cuál es? Pues el ácido sulfúrico. Entonces, peso molecular 98 multiplicando por su fracción, la cual es 0.00185, más el otro componente del inerte, que es el agua, tenemos su peso molecular de 18, y este multiplicando por su fracción. Recuerden que si son dos componentes, pues esto yo lo puedo simplificar a la unidad menos la fracción que yo poseo.
Y entonces el peso molecular del inerte, ¿cuánto nos va a dar? De 18.148. Ok, y nos da de esto kilogramos por cada kilomol. Ok, vamos a revisar si cumple con la regla de los pesos moleculares. Nos dice que debe ser más grande que el componente más ligero, que en este caso es el agua. Sí, es más grande y debe ser más pequeño que el componente más pesado. Ok, sí, porque es 98. Aquí tenemos 18.14. Ok, el valor numérico está bien, no lo sé, pero conceptualmente hablando, sí está bien el dato. Está correcto. Bien, pues nosotros ya tenemos entonces el peso molecular del inerte. ¿Es importante que lo tengamos? Sí, es importante. ¿Podemos hacer lo contrario? Sí, claro, claro que podemos. Si en el otro dividíamos para sacar las fracciones y calcular esto, pues en este caso requeriría que nosotros solamente multiplicáramos, como lo pusimos en el PowerPoint. Ponemos 0.01 multiplicando por 0.8 y esto nos va a dar el componente ácido sulfúrico en la mezcla total. Luego ponemos 0.99 multiplicando por 0.8 y así obtenemos la fracción del agua en la mezcla total. Pero recuerden que pues ese cálculo es innecesario. ¿Para qué lo harían? Pérdida de tiempo. Hagan las cosas como uno se las enseña, porque precisamente es para que ustedes ahorren tiempo y sean más rápidos a la hora de calcular las cosas. Bien, regresemos entonces al texto de nuestro problema, el cual nos dice que para poder trabajar este problema nosotros tenemos una fracción peso de 0.2. Ok, me están dando una fracción peso. Recuerden que para poder trabajar todo lo demás que me están pidiendo en este problema, como lo es la fracción mol, el porciento mol, las partes por millón en mol, la relación mol y todos los demás pasos, pues lo único que yo requiero es la fracción mol. Entonces, en este caso yo ya tengo el H, que es el peso molecular del inerte. Ese nosotros aquí vamos a subrayarlo porque es respuesta. Y con este dato que acabamos de calcular, vamos a poder sacar el de la fracción mol. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la misma fórmula que tenemos nosotros aquí, con el mismo procedimiento. Tenemos una fracción peso y la queremos en fracción mol. Perfecto. A partir de acá, ya no le vamos a decir nosotros ácido sulfurhídrico, ya le vamos a decir componente A. Entonces, la fracción del componente A va a ser igual, como les digo, necesitamos la misma fórmula. Entonces aquí vamos a dividir. Ok, entonces tenemos nosotros 0.2 de nuestro componente A. ¿Todos de acuerdo? Sí. Y lo dividimos entre el peso molecular de nuestro componente A, el cual ya habíamos dicho es de 34. Ese es el peso molecular que tiene, 34. Ok, y aquí le sumamos más lo que nosotros también tenemos, pues es el componente inerte. Y es 1 menos 0.2. También podemos poner 0.8, no hay ningún problema, solo que así nosotros llevamos el mismo orden, ocupamos el mismo dato. 0.2, 1 menos 0.2. Y pues dividiendo entre el peso molecular del inerte. ¿Ya ven por qué es importante seguir este tipo de ritmo a la hora de resolver problemas? Ese dato ya lo calculé. Es 18.148. Y obviamente en la parte de arriba debo dividir, ¿sí? Entre todo lo que escribí, ¿qué va a dividir? Pues va a dividir el componente que a mí me interesa, en este caso el componente A. Aquí ponemos 0.2, dividiendo entre su peso molecular. Y así es como vamos a pasar a la fracción.
¿Cuánto nos va a dar? Nos da de 0.1196. Ok, y vamos a ponerle nosotros las unidades que le corresponden, las cuales son kilomol de A por kilomol de L. Sí, porque es una mezcla líquida. L puede ser L1, L2, L3, L4, no importa. Ya lo veremos al paso de los problemas, pero aquí representamos que es un poco entre el todo. Es una fracción. Y esta era la primera que me pedían del inciso A. Ok, ya tengo eso. Luego nos pedían el porciento peso. Este está fácil. Para el porciento peso, pues recuerden que nada más es 10 al cuadrado de la fracción peso. Entonces, nosotros tenemos aquí 100 multiplicando por 0.2. Y pues esto es bien sencillo porque nos va a dar 20, ¿no? Si nosotros le ponemos el porciento, no hay ningún problema. Recuerden que a mí no me causa ruido, pero pues sí es más importante que ustedes se aprendan las unidades que le escribo yo. En este caso son las de kilogramos de A por cada 100 kilogramos de L. ¿Sí? Recuerden que tiene las mismas unidades que la fracción peso, ¿sí? Que son kilogramos de A por kilogramos de L. Sin embargo, pues si lo multipliqué por 100, aquí indico que está ese 100. Lo pongo siempre abajo. Ya entregué entonces el inciso B. Me piden la relación mol. Ok. ¿Cómo calculo la relación mol? Pues también ya les di la fórmula. Recuerden que también en esa clase les establecí que esas ecuaciones no son exclusivas para los gases, también se utilizan para los líquidos. Entonces aquí va a ser la fracción entre 1 menos la fracción. Y entonces aquí vamos a utilizar nosotros el dato que acabamos de calcular, que va a ser 1 menos 0.1196. Y aquí también vamos a poner al 0.1196. ¿Cuánto nos va a dar esta relación mol? 0.1358. ¿Ok? Y también vamos a ponerle sus respectivas unidades. Al ser una relación y solamente constar dos componentes, recuerden el componente A y el componente inerte, sus unidades son kilomol de A por kilomol de LS. Y ahí ya tenemos la relación. ¿Ok? ¿Qué más nos pedían? Nos pedían la relación peso. Sí, ustedes pueden hacerlo mediante la utilización de esta ecuación, ya sabiendo el dato. Y aquí yo les voy a indicar qué bueno que nos tocó este problema para que ustedes vean que pues da lo mismo, ¿no? Aquí vamos a tener la fracción peso entre 1 menos la fracción peso. Esa es la misma ecuación, solo que testada. Y aquí vamos a meter los datos entonces. Aquí vamos a tener entonces 0.2 que divide entre 1 menos 0.2. ¿Y este cuánto nos va a dar? 0.25. Una preguntota, es que ya Dime. me revolví. En la clase pasada nos diste la fórmula que ya testada es igual a la fracción
por el peso molecular de A entre el peso molecular del inerte, ¿no? Esa fórmula no la podríamos también utilizar aquí. A eso vamos, pero no era la fracción, era la relación. Ajá. Ajá. Sí, a eso vamos. Ahorita la vamos a utilizar. Por eso les digo que qué bueno que nos tocó este problema para que yo a ustedes les demuestre que sí da lo mismo. Aquí está. ¿Vale? Ya entregamos el resultado aquí. No, esta no la voy a subrayar porque recuerden que esta es una manera fácil, sí, si tenemos el dato. Si no lo tenemos, entonces nosotros siempre vamos a estar utilizando la ecuación que dice la compañera, la cual exactamente yo se las di, y es la relación mol que nos dio de 0.1358, claro, respetando todos los decimales. Ustedes si tienen la tejas a la mano o no borran el dato, en este caso, este de aquí, si no borran todos los decimales, van a ver que da lo mismo. Y aquí, para poder calcularlo, pues es multiplicándolo por el peso molecular de nuestro componente A, que para nosotros es de 34, y lo dividimos entre el peso molecular de nuestro componente inerte. Nosotros tenemos un 18 punto, ¿qué? Punto 14, ¿dónde lo tenemos? ¿Dónde lo tenemos? Punto 14.8. Ok, entonces recuerden, si ponemos todos los decimales, nos tiene que dar exactamente lo mismo. ¿Cuánto nos da este? 0.2544. Ok, entonces, ¿qué pasa? Pues pasa que llevamos el arrastre de los decimales. Si alguno tiene la tejas, lo invito a que calcule primero el peso molecular. Ya que lo tenga, no le borre los decimales, así lo deje, y que también calcule la relación mol y deje todos los decimales, para que cuando ustedes lo metan al cálculo, vean que en efecto dan los .25, exactamente igual, ¿vale? Ese punto 2544 nada más nos demuestra que vamos arrastrando error. Sin embargo, podemos considerar que es el mismo resultado, no pasa nada, es el mismo resultado. Precisamente por eso es que ustedes deben de establecer cuántos decimales van a ocupar, o también ayudados de sus profesores, ¿sí? Ellos les tienen que decir si tienen que ustedes redondear, cuántos decimales, si es entero, cuántos, si es nada más valor decimal, cuántos, y también va a gusto de cada uno, ¿eh? Pero en efecto, nos debe dar lo mismo. Y lo entrego yo. Y no hay ningún problema si utilizan la primera o utilizan la segunda, como les vuelvo a repetir, tiene que dar forzosamente lo mismo. Vamos a continuar. Nos piden también partes por millón en mol. Ok, pues vamos a calcular las partes por millón. Ponemos aquí 10 a la 6 de la fracción mol. Y aquí entonces vamos a poner 10 a la 6 multiplicando por 0.1196, me dijeron, ¿verdad? De Sí. fracción. ¿Y este cuánto nos va a dar? $119,600. Ujú. Y vamos a ponerle las unidades correspondientes. Entonces aquí tenemos 10 a la 6 kilomol de L por arriba kilomol de A. Ahí está. También este, si ustedes le ponen ppm,
no pasa nada. Pero, pues, como siempre les digo, hay que utilizar estas para no hacernos tanto ruido. ¿Ok? La que sigue es entregar las partes por millón en peso. Ok, vamos a entregar las partes por millón en peso. Aquí vamos a tener 10 a la 6 por la fracción peso, que es 0.2. ¿Y esta cuánto nos va a dar? 200,000. Ok, vamos a ponerle también las unidades, que son 10 a la 6 de kilogramos de L y arriba kilogramos de A. ¿Ok? Vamos nosotros entonces a subrayar. Perfecto. El siguiente inciso nos dice kilogramos de A por cada 100 kilogramos de LS. Ok, este reactivo, que es el G, se los voy a poner para que ustedes lo vean. Este que dice kilogramos de A por cada 100 kilogramos de LS es un reactivo un tanto tramposo. No sé si se acuerdan ustedes, si tienen compañeros del semestre pasado, ellos les van a decir. Y la verdad es que no sé si van a llegar al mismo acuerdo en este semestre, ustedes me lo van a decir ahorita. Pero quedaron en hacer 5 exámenes. ¿A ustedes cuántos exámenes les dijeron que les van a hacer? ¿No les dijeron? Si no les dijeron, entonces indica que sí nos vamos a ir al modelo de 2 exámenes, ¿eh? Ok, al parecer no les dijeron. Bien, el semestre pasado se estaba ideando que pues el índice de reprobación bajara mediante más exámenes. O sea, preguntar todo lo que se vea de cambio de unidades de concentración, de balance de materia, luego ya de toda la hidráulica y los otros 2 exámenes restantes que son de temas entre comillas fáciles de enfriamiento y deshumidificación. Desafortunadamente, ese tipo de exámenes se canceló por el hecho del paro. Al entrar en paro, pues quedamos con menos tiempo y los maestros tuvieron que volver a retomar la forma clásica, la cual es 2 exámenes en todo el semestre. Entonces, si ustedes no tienen idea de que van a ser 5, quiere decir que los maestros siguen con la misma idea, 2 exámenes. Y, como les decía, es una trampa este reactivo, puesto que no es una unidad de concentración como tal, solo hay que ponerle atención a qué me están preguntando. Las unidades son las que me van a decir que requiero. A ver, necesito kilogramos de A, eso quiere decir que tiene que ser forzosamente peso, y nos dice por cada 100 kilogramos de LS. Si le quitamos nosotros los 100 kilogramos de A por kilogramos de LS, ¿a qué le suena? Lo acabamos de calcular hace rato. ¿A qué le suena? ¿Sería el por ciento mol? No, sería la relación peso. Que tenemos kilogramos de A por kilogramos de LS. Eso es relación peso. Y pues si me lo están pidiendo por cada 100, quiere decir que lo único que tengo que hacer es multiplicarlo por 100 y ya. Así tal cual yo lo voy a entregar.
Es lo único que me están pidiendo. Eso es un reactivo un tanto tramposo porque les vuelvo a repetir, no es tan común que pidan eso. Entonces aquí tenemos 10 al cuadrado de la relación peso. Y entonces sabemos que la relación peso, si la hacemos bien con todos los decimales, nos va a dar 0.25 y lo único que hacemos es multiplicarla por 100. ¿Y esto cuánto nos va a dar? 25. Y aquí le vamos a poner las tan anheladas unidades. Nos van a quedar como 100 kilogramos de LS y aquí arriba kilogramos de A. Este era un reactivo un tanto tramposo cuando les hacían ese tipo de exámenes. Les vuelvo a repetir, no es tan común que les lleguen a pedir esto. Sin embargo, pues para que ustedes vayan desarrollando las habilidades. Así que esta unidad de concentración ni siquiera lo es, no se la aprenden. Muchas veces se pone solamente para rellenar. Ok, la siguiente es peso molecular del inerte. Ese ya lo tenemos. Vamos a calcular ahora el peso molecular de la mezcla total. Vamos a hacerlo. Peso molecular de la mezcla total va a ser el peso molecular de todo L. Pues tenemos el peso molecular del componente A, el cual es 34, multiplicando por su fracción. Esta tiene que ser la fracción mol. Y nuestra fracción mol nos dio de 0.1196. Si alguien se está perdiendo, pues la fracción mol la tenemos acá. Aquí está, 0.1196. Regresamos para acá. Más el peso molecular de nuestro componente inerte. Y aquí vamos a poner nosotros 18.14. Era 18.148. Y este multiplicando por 1 menos 0.1196. Recuerden que lo único que hicimos en el problema es reducirlo de 3 componentes a solo 2, considerando al componente A, que es ácido sulfurhídrico, y al agua y al ácido sulfúrico los junto como una mezcla independiente, la cual llamo inerte. Y aquí entregamos nuestro peso molecular total. ¿Cuánto nos va a dar? 20.0439. Y aquí tenemos kilogramos por cada kilomol. Perfecto. Y vamos a verificar que siga la regla. A ver, ¿debe ser más grande que nuestro componente más ligero? Sí, es más grande. ¿Y debe ser más pequeño que nuestro componente más pesado? Sí, también lo cumple. Numéricamente hablando, ¿está bien? No sé, pero conceptualmente hablando, sí es correcto ese valor. Ok, bien. ¿Qué más nos pide este problema? Nos pide que calculemos la concentración total del líquido. ¿Sí? Y esto me la están pidiendo la concentración en mol. O sea, la concentración molar. Eso es lo que voy a calcular. ¿Ok? La fórmula se las acabo yo de presentar y para eso yo necesito la densidad. Sin embargo, el texto me estaba dando otro dato, que es este. ¿Qué significa GS? Ustedes lo han visto, saben qué significa. ¿Qué es GS? ¿Se rinden? Pues GS es la gravedad específica.
Y la gravedad específica no es otra cosa más que la densidad de mi fluido dividiendo entre la densidad del agua. Esa densidad del agua tiene que ser medida a 4 grados centígrados, la cual es 1000. Lo único entonces que requiero es que esa gravedad específica se multiplique por 1000 y ya conozco yo mi densidad. Entonces, la densidad del líquido, yo no acostumbraba a hacer esto, pero veo que muchos chicos lo tienen ya muy arraigado. Hay que testarlo. Ujú. La densidad del líquido hay que testarla. Y aquí ustedes entonces tienen 0.98 multiplicando por 1000. Ahorita lo voy a indicar para que ustedes no me digan de dónde salió ese dato, pero cuando estemos viendo problemas más avanzados, se darán cuenta que nos siguen dando las gravedades específicas, pero yo anoto ya densidades de una vez. Eso siempre lo voy a hacer. Así que recuerden, siempre hay que multiplicarlo por 1000. Entonces aquí tenemos 980 y las unidades que le corresponden son kilogramos por metro cúbico. Perfecto. Ya teniendo entonces la densidad del líquido, para poder calcular la concentración molar, pero no va a ser cualquier concentración, va a ser la concentración total del líquido. ¿Y esta cómo se va a calcular? Pues mediante la utilización de la densidad del líquido dividiendo entre el peso molecular del líquido. Esa es la ecuación que vamos a trabajar. Así de simple y de sencillo es calcular esta concentración. Ok, pues vamos a calcularla. Ya tenemos los dos datos para poder hacerlo. No nos va a costar nada de trabajo. Tenemos aquí entonces 980 kilogramos por metro cúbico y lo dividimos entre el peso molecular de 20.04. Ese 4 está medio feo. 0.439 y aquí tenemos kilogramos por cada kilomol. De ¿Ok? 48.8927. ¿Así está bien? ¿Sí está bien escrito? Sí, Ok. Bien, pues vamos a hacer el análisis dimensional. Kilogramos con kilogramos se van, kilomol que está abajo suben, metros cúbicos que están aquí abajo bajan. ¿Sí? Entonces nos quedan las unidades como kilomol sobre metro cúbico. Y ya, entregamos nosotros nuestra concentración. Ahí está. Ya entregamos absolutamente todo lo que me estaba pidiendo este problema. ¿Dudas, preguntas, cuestiones, algo? Ustedes díganme. por ejemplo, si en la densidad no la pusiéramos testada, ¿hay algún problema? Es que siento yo que no lo hay. Pero con la academia, Es que muchos chicos lo traen, no sé de dónde, no sé qué maestro se los haya enseñado, pero yo digo que sí, vayámonos acostumbrando a hacerlo. Sí hay que testarlo.
Ok, gracias. Sí. También ahí hay un dilema muy importante y de una vez se los aclaro. Si ustedes son muy apegados a mi canal de YouTube, notarán que yo ya tengo muchos problemas resueltos y yo estoy pues nada más resubiendo el material que siento yo que ya está viejo. Y como persona que se toma la iniciativa de leer los libros de, de absorción o los que tengan al menos este fenómeno físico, les puedo llegar a decir que en muchos problemas yo establecía las condiciones normales como 70 grados Fahrenheit y una atmósfera, porque eso lo decían los libros. Sin embargo, para los fines de la academia, las condiciones normales son una atmósfera y 0 grados centígrados. Y a las condiciones estándar en la academia siempre se refieren a los 70 grados Fahrenheit y una atmósfera. Así que probablemente ustedes vean que en muchos de los videos que, como les comento, son pasados, yo las llamo condiciones normales, cuando en la academia se le nombran como condiciones estándar. Así que, pues para ya no confundir a los muchachos entre si son peras o manzanas, pues yo prefiero que ustedes lo adecúen a lo que diga la academia. Entonces, siempre le vamos a decir condiciones estándar, aunque, como bien les digo, el material pasado se les llegó a nombrar como condiciones normales. En este caso también, muchos de mis problemas pasados tenían la densidad sin testar, que al menos para mí no tiene ningún problema, pero pues vamos a ir acostumbrándonos a testarla. Ok, miren, apenas son las 9, entonces yo siento que perder más tiempo enseñándoles cambios de unidades de concentración, la verdad es que no vale la pena. Así que entonces, ¿qué les parece si de lleno ya nos vamos a balance de materia? Yo aquí hago lo que ustedes me digan. ¿Hacemos otro problema o nos vamos a ya ver balance de materia? Yo digo que otro más, otro y ya nos pasamos a balance. No sé qué digan las demás compañeras. A ver, déjame checar. Vamos a ver cuánta gente tenemos el día de hoy. Ok, no tenemos mucho, pero a ver, si no pueden prender el micrófono, agradecería que... Ok, bueno. Ciclali ya puso que sí. Está de acuerdo en que hagamos otro. Ok. Tú, Diana, ¿qué dices? Puedes escribir en el chat si no puedes prender el micrófono. Otro, está bien, me parece muy bien. Ok, Otro y ya pasamos a entonces... balance. Ok. Entonces, vamos a ver otro. Esta vez vamos a enfocarnos también en gases. Permítanme y ahorita se los presento. Aquí está. Este es el que vamos a hacer. No sé si ya se ve la pantalla, ustedes me dicen. Sí. Ok, entonces lo pongo en pantalla completa. Y me ayudan a leer, por favor. Se tiene una mezcla gaseosa compuesta por SO2 y el aire a una temperatura de 32 grados centígrados y una presión de 1.5 atmósferas.
En esta mezcla, la presión parcial del dióxido de azufre es de 320 milímetros de mercurio. Calcule fracción mol, fracción peso, relación mol, relación peso, partes por millón en mol, partes por millón en peso, por ciento mol, peso molecular del inerte, peso molecular de la mezcla gaseosa y concentración total en kilogramos por metros cúbicos. Ok, muchísimas gracias. Si se dan cuenta, y esto es siempre, 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 para los problemas en fase líquida, nosotros requerimos de más datos. Para la fase gaseosa, todos los problemas en fase gaseosa se requieren de menos datos. O sea, debemos de estar enfocados en eso. Requerimos más datos en la fase líquida que para la fase gaseosa. Si ustedes han visto al menos cómo se resuelve un problema completo, se darán cuenta que siempre es importante nosotros conocer tres datos sumamente importante que nos los den, los cuales son presión, temperatura de operación y la densidad del líquido del que estemos trabajando. Siempre nos deben dar esos tres datos. ¿Y es por qué? Porque para poder calcular cosas con el líquido, yo requiero más de la densidad que de otro dato. Y para los gases, yo necesito de la presión y la temperatura más que otro dato. Así que hay que prestarle mucha atención a ese tipo de cuestiones para que ustedes lo vayan trabajando a la hora de resolver problemas un poquito más avanzados. Bien, pues vamos a darle entonces, permítanme tantito, a darle una pequeña línea aquí, representando que vamos a hacer otro problema. O si no, pues también nosotros lo que podemos hacer es nada más cambiarnos de pizarra. Permítanme también. Sí, yo creo que es lo mejor. Vamos a cambiarnos de pizarra. Ok, mientras voy preparando vamos a decirlo así, el pizarrón, les voy diciendo, si ustedes tienen la posibilidad de invitar a más compañeros que tengan o amigos que sepan que también llevan la materia o que requieran de aprenderla forzosamente porque ya es su recurso o es su remedial, adelante, ¿eh? Yo no tengo ningún inconveniente en que inviten a más personas, al contrario, gracias por el apoyo de esa manera. Les repito, yo no tengo ningún inconveniente en que ustedes inviten a más personas. Por mí está bien. No tengo ningún problema. Bien, pues vamos a empezar. Primero, tenemos el dato de una presión parcial. Sí, nos dice, en esta mezcla, la presión parcial del dióxido de azufre es de 320 milímetros de mercurio. Ok, entonces tenemos aquí la presión parcial del componente A, porque vamos a decir que el dióxido es nuestro componente A. Es el que vamos a poner nosotros porque es el que está primero en el texto. Ok, el peso molecular, perdón, la presión parcial que tenemos es de 320 milímetros de mercurio. Sin embargo, hay que ser congruentes con las unidades de la presión que tenemos en el sistema, la cual es una presión de 1.5 atmósferas. Entonces, ¿qué necesitamos aquí? Pues cambiar las unidades a las que sean congruentes con nuestra presión de operación. Requerimos de hacer una conversión. Aquí también es importante que, pues, no tantas, pero pues sí se acuerden de algunas conversiones, porque sí será importante. Repito, no son todas, algunas. De hecho, cuando estemos resolviendo problemas, se darán cuenta que yo tengo muchas, las ocupo así,
Pero si ustedes conocen otro dato, pues pueden ocupar las suyas, no hay ningún problema. Bien, aquí vamos a decir que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. ¿Y esto cuánto nos va a dar en atmósferas? $0.4210. Y tenemos atmósferas. Perfecto. Ok, entonces, vámonos con la ley de Dalton. ¿Qué nos dice la ley de Dalton? Que la presión total es igual ¿a qué? Bueno, a ustedes les confunde eso. Vamos a ponerlo así. La presión parcial es igual a la presión total multiplicando por la fracción mol. ¿Ok? Y pues lo que nosotros requerimos es la fracción mol, así que pasamos a este que está aquí multiplicando del otro lado a dividir. Y nos queda que la fracción mol va a ser igual a la presión parcial que nos da el problema entre la presión total. Y aquí vamos a calcularlo con los datos. Tenemos aquí 0.421 atmósferas dividiendo a 1.5 atmósferas. ¿Cuánto nos va a dar esto? $0.2807. Ok, y vamos a ponerle las unidades, las cuales son kilomol de A por kilomol de la corriente total, en este caso, que es un gas. Se representa con la letra G. Bien. ¿Qué más podemos hacer en este tipo de problemas? Nos pide la fracción peso. Ok, la fracción peso. Podemos hacerla mediante el camino difícil o pues de una vez nos vamos a calcular la relación mol y a partir de ahí vamos calculando todos los demás. Yo digo que vamos a enseñárselos así, para que ustedes no se estén presionando cuando vean que yo resuelvo los problemas de esa manera. Vamos entonces a calcular la relación mol. La relación mol que va a ser igual. Y aquí les voy a poner las dos ecuaciones que vamos a poder trabajar cuando tengamos presiones parciales. La primera, esta ya se la saben. Tenemos que la fracción entre 1 menos la fracción va a ser igual a la relación. Esa toda la vida la vamos a trabajar. Pero si tuviéramos, como en este caso, la presión parcial, pues también podemos calcular la relación como la presión parcial entre la presión total menos la presión parcial. Si ustedes se toman el tiempo para poder calcular esto, se van a dar cuenta que da lo mismo. Es absolutamente lo mismo. Bien, entonces aquí tenemos 0.2807 que divide entre 1 menos 0.2807. ¿Cuánto nos va a dar esto de relación mol? 0.3902.
Y vamos a ponerle las unidades, las cuales son kilomol de A por kilomol de GS. Recuerden que como es una relación es tantos moles de A por cada mol del inerte gaseoso. Bien. Con las presiones igual da lo mismo. Bueno, da de 0.390176, pero con los decimales ya es 0.2. Exactamente, o sea, aquí el dilema más importante o lo que ustedes me podrían cuestionar es que no me da lo mismo, es que debemos de considerar eso, los decimales, ¿sí? Los decimales. Son muy, 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 muy importantes esas cuestiones de recordar que los decimales nos llevan a generar un error. Y esto se los digo ahorita, pero más adelante va a ser también muy importante. No se estén casando con la idea de que su problema está mal. ¿Por qué? Porque muy probablemente lo que haya pasado es que ustedes tomaron más decimales o el maestro lleva el resultado sacado de una hoja de Excel y ya saben que ahí pues son un montón de decimales los que tiene. Pueden ustedes redondear, sí, pero aún así para los cálculos Excel toma todos. Y muy probablemente pues tengan discrepancias. Más importante aún cuando tienen flujos. Pongamos, digamos que al maestro le dio 1800, le dio 1800 kilomol por hora y a ustedes les dio de 1750. ¿Realmente están mal? No, lo que pasa es que hay un error de decimales. Y sí se los digo de antemano. Ustedes deben de aprender a utilizar su calculadora sencilla, la famosa y conocida por los maestros como la Maizoro. Yo les digo, o lo que les recomiendo, pues es la Casio blanca. La Casio blanca, esa sí se presta para poner eh, fracciones de esta manera, ¿cómo le llaman? Fraccionaria, de esta manera fraccionaria. Y también la grisecita con azul, esa también permite hacer esto. Y es increíble que les pidan que ustedes entreguen los cálculos casi, casi bien hechecitos, queriendo que el problema tenga los mismos resultados tanto en la hoja del maestro como en la de ustedes, cuando ustedes no tienen un registro de datos, o sea, no los pueden ir almacenando en una memoria. El último dato que ustedes tengan es el último que hayan calculado. Entonces, les repito, no se casen con la idea de que su problema esté mal. Preocúpense siempre y cuando les den diferentes. O sea, si alguien me dice, aquí me dio .391, ok, no está tan alejado. Aquí me dio .3905, no está mal. Pero si alguien viene y me dice, esto es .25, pues ahí sí tenemos mucha discrepancia. Nada más es eso, no se vayan ustedes a la idea de que el problema está mal o que no están haciéndolo correctamente. No, simplemente los decimales nos generan esos problemas. Bien, ya tenemos nosotros esta relación mol. Vamos a calcular la relación peso, pero para eso necesitamos el peso molecular del inerte. Aquí es una trampa porque eso se los piden, les piden el peso molecular del inerte. Si ustedes se dan cuenta, el problema solo está constituido por dos componentes. ¿Cuáles son? El CO2 y el aire. Ustedes me van a decir, ¿el aire es una mezcla? Sí, sí, es una mezcla. ¿Constituida por qué? Por 79 y no sé cuánto de nitrógeno y 21% de oxígeno. Sí, es cierto. Pero, pues, aparte de saber esos datos, también sabemos que tiene un peso molecular muy, muy utilizado.
Y ese peso molecular para nosotros nos puede ayudar a la hora de seguir haciendo cálculos. ¿Qué peso molecular vamos a ocupar aquí? Recuerden que esto también es a criterio de cada profesor. Aquí vamos a utilizar este. El peso molecular, y le voy a poner del inerte gaseoso, es de 28.9 kilogramos por cada kilomol. ¿Por qué? Porque solamente está constituido por dos componentes, CO2 y aire. Y el peso molecular del aire es uno muy conocido, en este caso 28.9. ¿Dudas, preguntas, cuestiones sobre cómo se puso ese dato? No, ninguna. Ok, bien. Ya tenemos el dato entonces del peso molecular del inerte, ya podemos seguir haciendo nuestros cálculos. Bien. Venimos y decimos, quiero la relación peso. Y para eso necesito la relación mol y ya la calculé, la cual vale 0.3902. Y esto lo vamos a multiplicar por el peso molecular de nuestro componente A, en este caso el CO2, el cual tiene un peso molecular de 64, y lo voy a dividir entre el peso molecular del inerte gaseoso, el cual pesa 28.9. ¿Y cuánto nos va a dar aquí? 0.8641. Perfecto. Vamos a ponerle las unidades, las cuales son kilogramos de A por kilogramos de GS. Bien. Ya tenemos entonces la relación peso. Vamos a subrayar esta. Vamos a checar si no nos hace falta subrayar alguna. Yo creo que la fracción, bueno, es la única que nos hace falta subrayar. Ahí está. Bien. Entonces, ya teniendo nuestra relación peso, podemos calcular nuestra fracción peso. ¿Cómo la vamos a calcular? Esa ecuación también ya se las planteé. Vamos a utilizar la relación. Recuerden que si quiero algo testado, pues debo utilizar algo testado también. Y aquí está la ecuación, que va a ser la relación peso entre 1 más la relación peso. Y así nos evitamos los malabares de que no pasa la fracción mol a peso o pasa la fracción peso a mol. Nos quita tiempo hacer eso y la verdad es que así nos vemos más pros a la hora de resolver problemas. ¿Cuánto nos va a dar esto? Punto 4635. Ok. Y vamos a ponerle las unidades, las cuales son kilogramos de A por kilogramos de toda la corriente gaseosa. Ahí está. Ya tenemos la fracción peso. Listo. ¿Qué más nos hace falta? Bueno, pues nos pedían la fracción mol, la fracción peso, relación peso, ya lo tenemos. Partes por millón en mol, partes por millón en peso. Ok. Vamos a calcular entonces. Las partes por millón en mol van a quedar como
10 a la 6 multiplicando por la fracción mol. Entonces aquí vamos a tener 10 a la 6 multiplicando por... ¿Cuánto nos había dado de fracción mol? 0.28, ¿qué? ¿Les había dado? 2807. ¿Y cuánto nos va a dar entonces? Las partes por millón en mol. 280.700. Ok. Y vamos a poner las unidades. Yo creo que con este de las partes por millón es donde más discrepancia podrían tener con su maestro. Ya que si ustedes se dan cuenta, lo que daría más datos aquí, pues serían más decimales. Pero que conste que todos los cálculos ustedes los están haciendo correctos. Todo está bien. Aquí entonces entregamos las partes por millón en mol. 280.700 kilomol de A por cada 10 a la 6 kilomol de G. Ok. Ahora vamos con las partes por millón en peso. Aquí tenemos 10 a la 6 multiplicando por 0.4635. ¿Y esta cuánto nos va a dar? $463.500. Vamos a ponerle las unidades, los cuales son 10 a la 6 kilogramos de G, y arriba van kilogramos de A. Ok. No nos pedía el problema, nos pedía por ciento mol. Ok. Vamos a calcular el por ciento mol, el cual es 10 al cuadrado de la fracción mol. Entonces aquí tenemos 10 al cuadrado por 0.2807. Y pues esta nos va a dar 28.07. Recuerden, si le ponen por ciento, yo no tengo ningún problema. Pero, pues, estas son las unidades que se le acostumbran poner para que no se me confunda. Nos quedan como 28.07 kilomol de A por cada 100 kilomol de G. Ahí está. ¿Qué más nos pedían? Nos dice peso molecular del inerte, ya, eso pues salió rápido. Nos dice peso molecular de la mezcla gaseosa, ok, vamos a calcularlo. El peso molecular de la mezcla total va a ser igual a nuestro componente A. Peso molecular del componente A es 64 multiplicando por su fracción mol, la cual es 0.2807, más el peso molecular del componente inerte, que es aire, su peso molecular, 28.9, multiplicando por su fracción. Como son dos componentes, pues con una simple diferencia vamos a poder saber su fracción mol. 1 menos 0.2807.
Y este peso molecular, ¿cuánto nos va a dar? Sería de 38.75. Ajá, 38.75. Ajá, 25. ok, gracias. Y aquí nos queda las unidades kilogramos por cada kilomol. Ahí está. Subrayamos. Ya tenemos el peso molecular. Y nos dice la concentración total en kilogramos por metros cúbicos. Uy, esa también, a veces se los llegan a atorar con esa. Nos la piden en kilogramos por metros cúbicos, no en kilomol por metro cúbico. Eso es importantísimo. No me la están dando. O bueno, no me la están pidiendo en kilomol por metro cúbico, me la están pidiendo en kilogramos. Ahorita vamos a ver cómo le vamos a hacer. Primero, vamos a calcular la concentración total del gas. Y recuerden que yo les dije que para un gas vamos a ocupar los gases ideales, no más. Es lo único que vamos a hacer. La ecuación es la presión entre la constante de los gases por la temperatura. Esa es la ecuación que vamos a ocupar y esos datos sí me los están dando en el problema. Ok, miren, aquí tenemos los datos. Tenemos 32 grados centígrados de temperatura y tenemos 1.5 atmósferas de presión. Perfecto. Vamos a calcular entonces esto. Tenemos nuestra R, que les dije que vamos a trabajar siempre con esta, 0.08205, multiplicando por la temperatura, la cual es 32 grados centígrados, pero nosotros la necesitamos en Kelvin para ser congruentes con la R, más 273.15. Y esto va a estar dividiendo a la presión de trabajo, la cual es 1.5. Y aquí vamos a obtener nuestra concentración. ¿Cuánto nos da? Nos da de 0.0599. Ok, y las unidades son kilomol por metro cúbico. Ok, el dato es muy pequeño. Sí, está pequeño. Entonces, ¿está mal? No, no está mal. ¿Por qué no está mal? Recuerden que los gases tienen la peculiaridad de expandirse. Siempre, 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 siempre. Eso es lo que pasa con los gases. Entonces, una pequeña partecita se puede expandir por muchos metros cúbicos. Por eso es que su concentración es así de pequeña. Así de pequeña es. ¿Siempre va a pasar? Sí, siempre va a pasar. Los datos siempre tienen que ser pequeños. Y si nosotros calculáramos algo así para los líquidos, pues los líquidos tienen valores muy grandes. Recuerden el problema pasado. Nos dio de 48 punto y tanto kilomoles por metros cúbicos. Claro, porque un líquido sí requiere más valor para indicar que sí se requiere de más masa molar para poder llenar un metro cúbico. ¿Por qué? Porque el líquido se adecúa al recipiente que lo contenga, mas no se expande como los gases. Bien, recuerden, les dije, no necesitamos a necesitamos a esta concentración, pero en kilogramos por metros cúbicos. ¿Qué se les ocurre entonces hacerle a esto?
¿Qué le podrían hacer a este? Un favor, disculpa, ¿podrías repetir la pregunta? Ah, sí. Nosotros necesitamos esa concentración, pero en kilogramos por metros cúbicos. ¿Qué le harían ustedes entonces? Pues lo más sencillo que haríamos es, para no complicarnos la vida, decir que la concentración total de un gas, y está testada porque lo requiero en peso, va a ser igual a la concentración del gas total multiplicando por el peso molecular total. Así, los kilomol que están aquí arriba con los kilomol del peso molecular que están abajo se pueden simplificar y quedan los kilogramos. Así de simple es como vamos a pasar a las unidades que nos están pidiendo. Entregamos aquí 0.0599 kilomol por metro cúbico y este lo multiplicamos por el peso molecular, el cual es 38.7525 kilogramos por cada kilomol. Vamos a hacerlo. El análisis dimensional, kilomol de aquí con kilomol de aquí abajo se cancelan o se simplifican y quedan las unidades de kilogramos por metro cúbico. ¿Cuánto nos va a dar la concentración del gas en peso? ¿Cuánto nos da? De 2.3217. Ok, y ya quedan con las unidades que nos solicitaban. Kilogramos por metro cúbico. Esta cosa tiene las unidades de algo que también ustedes conocen. ¿Esto qué es? ¿Estas unidades a qué corresponderían? Kilogramos sobre metro cúbico sería densidad, ¿no? Sería densidad, entonces esto también puede ser escrito como la densidad del gas. Eso es lo que ustedes podrían interpretar. O sea, se puede poner de las dos maneras, como concentración total del gas en peso o como la densidad del gas. De las dos maneras es correcto. Le pueden llamar de las dos maneras y no habrá ningún problema. Como ustedes se están dando cuenta, son las mismas unidades. Ahí está. ¿Dudas, preguntas, cuestiones? No, ninguna. Ok, vale. Bueno, pues hasta acá es todo, vamos a decirlo así, todo lo que necesitamos aprender para poder hacer cálculos, ya que para lo que viene, que es el balance de materia, necesito yo darles las ecuaciones a trabajar y sobre todo empezar a ayudarles a plantear los problemas. Em, ok, miren, para el siguiente, la siguiente clase, yo, pues, como les estoy diciendo, necesito, necesito ponerlo a votación. El día de mañana, más tranquilamente, yo voy a publicar. Chicos, a ver, ¿están dispuestos a asistir a la clase los días viernes de 1 a 3? No podría ser, bueno, ves que habías comentado que de 3 a 5, ¿crees que se pueda ese horario o ya no es posible? Es que de 1 a 3 yo no puedo. Ajá, es que a eso voy a tocar. La Ah, ok. clase
la clase es de 1 a 3, ¿cuánta gente puede entrar? Si más de la mitad no puede, entonces la propuesta es cambiarlo a una clase en línea, igual a la misma hora, para que así todos tengan la posibilidad de estar en esa clase. Entonces, mañana con más tranquilidad lo voy a decir. Lo que ustedes decidan es lo que se queda. Si ustedes deciden quiero clase en línea, pues nos quedamos con clase en línea. Y si ustedes prefieren la clase presencial, pues adelante también. Miren, por ejemplo, aquí Ciclali nos dice que ella podría solamente en línea. Entonces, como les digo, lo ponemos nosotros, pues no tanto a votación, sino a sugerencias de cada uno para que lo puedan verificar. ¿En presencial de qué horario era? ¿Nada más es de 1 a 3? Sí, solamente de 1 a 3. Yo tampoco podría de 1 a 3. Miren, ¿por qué lo digo así o por qué lo estoy pensando así? Porque ustedes también tienen clases, ustedes también tienen cosas que hacer, tienen más tareas, tienen más enfoques en otras cosas. No es por hablar mal de otros asesores. Vamos a terminar la clase aquí. Voy a terminar la grabación.